Hola, voy a realizar la sustentación del trabajo práctico de microbiología ambiental, el cual es un cultivo casero. Mi tutor, Sandra Verónica Abella, yo, Hasblady Castro Gutiérrez, quien va a hacer la sustentación. El tema específico es experimentos en hongos y bacterias. Estamos haciendo acá el montaje de las tres fases que se requieren para esto, en el cual podemos identificar los tres recipientes de gelatina sin sabor, en el cual se le van a agregar los elementos requeridos. Acá podemos ya ver los elementos requeridos con su respectiva etiqueta y marcada para conocer el estudiante y pues los tipos de elementos que están contenidos ahí. Como podemos evidenciar, en cada uno de estos se introdujo su respectivo material para cumplir con los días estipulados de acuerdo a la guía. Acá podemos identificar como el antes y el después, donde acá fue una fase inicial, donde acá fue donde se lo coloqué el elemento en cada uno de ellos y acá ya está rotulado con su respectivo color para conocer de qué material o elemento es el que vamos a hablar. Acá podemos ver los granos de suelo, en donde en una fase inicial simplemente estaba la gelatina y se introdujeron, y en la fase final, donde ya produjo un hongo o ya produjo un elemento bacteriano sobre la gelatina, en la fase superior de la gelatina, adicional a un color verdoso como cafecito alrededor de la gelatina. Acá la gota de agua se introdujo con una forma que era una forma aproximadamente como parecía una U, y podemos identificar o podemos ver ahí que sí generó un impacto. Entre esos una bacteria, un hongo que se puede identificar, digamos que muy pequeño, pero se está generando, y adicionalmente la forma por donde pasó el copito está generando soltando un liquidito, la agüita. Acá podemos ver el hongo filamentoso y cuando se introdujo en la superficie de la gelatina, ya cuando él generó un hongo, se regó, digámoslo así, generando sobre la superficie de la gelatina una especie de hongo rojizo que, que, que se está contaminando sobre toda la superficie. A pesar de que el hongo inicialmente que estaba era como un verde azulito, el cambio de color y la generación es roja. Vamos a hablar también acá de la columna de Winogradsky, en donde tenemos la fase aeróbica, microaerofílica y la anaeróbica. La columna de Winogradsky, pues acá estamos haciendo el montaje de toda la columna para poder hacer el experimento. Entonces están los lodos, la materia orgánica, el papel periódico, las hojas secas como recipientes sólidos, bien, finamente mezclados, bien compactados, y adicional a esto se introdujo la puntilla de acero. Posterior a este se introdujo el agua de río contaminado cerca de mi lugar de vivienda, y cumpliendo con esta fase se tapó con vinilpel para cumplir con el proceso. Como lo podemos evidenciar, al introducir el agua, pues obviamente estaba finamente compactado el elemento, entonces el agua va bajando paulatinamente, y acá podemos evidenciar la puntilla de acero que se requería para el proceso. Ya finamente tapadito, compactadito, bien organizadito. Esta es la evidencia de final de cómo quedó el primer elemento, que es los granos de arena o de materia orgánica en la gelatina, donde podemos evidenciar que sí hubo un cambio, que sí hubo una generación de bacterias, y que al pasar de los días va a ser un poco más pronunciado. Lo mismo acá con el hongo o con el moho, como generalmente lo llamamos, también se pudo generar un impacto, un hongo, una bacteria generada sobre la superficie de la gelatina.
Acá podemos evidenciar la generación de un hongo. Lo que pasa es que acá no es tan notorio como en los otros elementos que son más sólidos, pero acá el elemento, digamos que jugó una diferencia, y es que acá generó un líquido. Acá la fase de la columna de Winogradsky, como lo podemos evidenciar, el volumen de materia el residuo sólido aumentó, el agua disminuyó, el color que se tornó es un poco café, y el oxígeno, pues como lo podemos evidenciar, sigue siendo también amplio, y la superficie todavía está tapada. El olor sí es un poco fuerte, pero todavía no genera como ese olor de azufre, como ese olor fuerte, no, todavía no. Tenemos las preguntas: ¿por qué se forman las manchas negras en el lodo? Por la fermentación que tiene, por la descomposición de los residuos. En este caso tenemos lodo, materia orgánica. Entonces las manchitas que se generan es por la misma fermentación y por la falta de oxígeno sobre este. ¿Por qué la parte superior de la columna es verdosa? Por el proceso que se lleva. En la parte superior se generan algas. Esto también debido a la fotosíntesis, por el tema de la luz solar, a pesar de que estos días no ha tenido tanta luz solar, pero digamos que la luz fotosintética les ayuda para la generación de las algas. ¿Cuál es la fase aeróbica de la columna? La parte inferior, donde no se genera oxígeno. ¿Cuál es la fase anaeróbica de la columna? La parte superior, donde hay una presencia de oxígeno, donde nos ayuda a cumplir con todo este proceso. ¿Cuál es la fase microaerofílica? Es la fase media, donde digamos que podemos medir, donde está la fase de la mitad, mejor dicho. ¿A qué le debe el olor al huevo podrido? A la generación de azufre, a la generación de la descomposición de todos esos elementos, pues nos genera un olor fuerte a azufre. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento, o qué le permite atender dentro del ejercicio de la energía? Pues una aplicabilidad, definitivamente tenemos una amplia aplicabilidad de este elemento, y digamos que la parte de bacterias y hongos son fundamentales en nuestro proceso, en la parte de regeneración, de aplicabilidad de nutrientes a nuestras plantas, a la tierra, a poder a cumplir o ayudar con un proceso de rehabilitación de tierras, de limpieza de aguas. Entonces, si lo aplicamos en nuestra ingeniería ambiental, va a ser muy productivo. Entonces, digamos que es una fase fundamental para nuestro proceso académico y para nuestra implementación como ingenieros ambientales. Muchas gracias. Esta es la sustentación, y espero que les haya gustado. Gracias.